Red de Museos de Magallanes presenta una serie de podcasts con variados temas relacionados al 10º Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur 2020. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART. En la conducción de este podcast presentamos a Rodrigo González. Queridas amigas y amigos, la Red de Museos de Magallanes les da la más cordial bienvenida a esta serie de podcast titulada Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur, que en esta oportunidad desarrollará su 10ª versión en formato digital. Esta actividad es parte de un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART. En esta ocasión contamos con la presencia de la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Catherine Ibacache Calderón. Bienvenida. Y además tenemos también la presencia del Director Regional del Servicio del Patrimonio Cultural, Pablo Quercia Martinich. Sean ustedes muy bienvenidos y vamos a iniciar este podcast presentando la temática que es acción y gestión institucional en medio de la pandemia COVID-19. Como sabemos bien, esta situación ha tenido un alcance global y que en estos tiempos la cultura, las artes y el patrimonio sigue funcionando, se siguen realizando actividades para la comunidad. Entonces quisiéramos comenzar comentándoles a todos nuestros podcast escucha cuáles serían los balances o diagnósticos respecto al mundo cultural que nos puedan contar. Sereni, por favor, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Pablo, también buenas tardes. Creo que el balance, la realidad es bastante compleja. Nos dimos cuenta, nosotros ya lo teníamos claro, pero que el sector artístico, cultural, es bastante precario. Y esa es una realidad, y en estos momentos aún se ha vislumbrado mucho más la situación que muchos artistas, muchos actores, muchos cultores están viviendo el día de hoy. Y en ese contexto, evidentemente, hemos tratado de buscar las mejores acciones y procesos para poder ir en ayuda y en apoyo de las familias también. Yo creo que va por ahí el asunto. Son trabajadores de la cultura y en ese contexto estamos buscando todas las herramientas. Así lo hemos hecho, hemos generado varias instancias de trabajo hacia la comunidad artística. Así que yo creo que por ahí el contexto es que esto es algo que es bastante incierto, no sabemos el término de esto, solo sabemos que tenemos que adaptarnos, pero hay otras cosas que son muy importantes respecto del medio artístico cultural. Se han sabido reinventar y eso también da grandes posibilidades para seguir construyendo desde el trabajo que ellos hacen. Además, un dato importante que tú mencionabas, la comunidad sigue consumiendo cultura y la cultura ha sido también reconocida por la Organización Mundial de la Salud como aquel bálsamo para el alma, como le digo yo, que ayuda a salir también de este tiempo de confinamiento. Así que siento que todas son alternativas sumamente importantes, sumamente válidas, y que tenemos que seguir potenciando a lo largo de esta crisis que estamos viviendo, y evidentemente esto no va a dejar cambios. Las crisis siempre generan cambios, generan algunos cambios de estructura, y evidentemente hay muchas cosas que ya no se van a hacer como antes. Pensemos que quizá el próximo año muchas personas no van a ir a espacios públicos porque van a tener miedo. Y eso también es algo que tenemos que empezar a trabajar desde ya para ver cómo seguimos trabajando con la cultura, expandiendo, generando acceso cultural para toda la ciudadanía, pero a la vez también cuidando. Así que tenemos un trabajo bastante arduo, Rodrigo. Pero sí, la situación es compleja en estos momentos para el sector artístico, para los trabajadores de la cultura en general. Claramente, muy acertada la información porque además de los procesos creativos, culturales,
por supuesto que los trabajadores y trabajadoras de las culturas, los artistas, muchas veces sus situaciones laborales son en algunos casos informales. Pensemos, un claro ejemplo que salió hace un par de días, la noticia respecto a los artistas callejeros, por ejemplo, o bien aquellas otras personas que trabajan en el mundo de las culturas que con esta situación se ha complicado mucho el ingreso familiar en términos económicos. Pablo, bienvenido también a esta conversación. Si nos pudieses compartir tu opinión e información respecto a esta situación. Gracias, Rodrigo. Hola, Catherine. Sí, efectivamente, como bien lo mencionaba nuestra Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, estamos atravesando por un momento complejo, y eso realmente es como si te sacaran el piso, porque los artistas y la gente que está trabajando en esta área del patrimonio, las artes y la cultura está funcionando con un sistema que cambió. Pero como es dinámico, y como el patrimonio también va cambiando y las significaciones también, esto viene a ser un reto, y siempre el arte busca lo desconocido, y el patrimonio también va cambiando, y entonces en ese sentido se toma como un nuevo camino. Lo que es complicado y complejo es comenzar, porque son otros términos, son otras reglas de juego. Y lógicamente que entra la parte informática, la parte digital, que es la que nos puede sostener. Y la cultura se abre paso en esta dinámica algorítmica y digital, y se impone, y tú lo ves, hay una suerte de proliferación de instancias en que la cultura se muestra, y en este caso la actividad se ha mantenido. Ahora, como te digo, los cambios y los ajustes son los que son complejos, pero ahí está la inventiva y la industria creativa, que es la que manejan los artistas, ¿no es cierto?, hacen que sean propuestas, y en cada región también son diferentes las propuestas. Nosotros tenemos, por acá entró el coronavirus a Chile, entonces tenemos un triste récord, pero también podemos decir que tenemos el ingreso a muchos mares, y eso nos hace afortunados. Entonces también tenemos como esa mirada abierta hacia el mundo, más que estar encerrados por este cordón montañoso en la cordillera, tenemos como una abertura diferente. Yo creo que eso también nos da una suerte de proyección. Entonces verlo en este minuto, cuando se cumplen 500 años del paso de esta expedición, sea Magallanes-Elcano, que todo el mundo está mirándonos, también nos hace protagonistas de este cambio de mirada. O sea, se cumplen 500 años y ahora empezamos otros 500 años, como a partir de la hora cero, del punto cero, de replantearnos todo. Viene acompañado con esta nueva manera de pensar las cosas, de una manera diferente, digital, con distanciamiento, pero también hay una oportunidad. Hay una oportunidad de estudiar y de planificar en base a estas nuevas reglas del juego. Así que, claro, uno puede decir, estamos mal, pero estamos bien también. Hay una oportunidad, y esa oportunidad tenemos que entenderla, que podemos proyectarnos sobre esta nueva manera de jugar. Claro, muy, muy asertivo también respecto a qué es lo que está ocurriendo con esta situación, que si bien es una crisis, también se puede interpretar como una oportunidad para replantearnos, para agruparnos, para ir viendo qué hacemos de aquí en adelante, y también muy oportuno señalar cuál es la situación tecnológica actual en la cual la mayoría de la población, y datos estadísticos comprueban que la conectividad de los chilenos y las chilenas
es sumamente alta, incluso supera con creces varios países de la misma, aquí del mismo continente, y estamos hablando respecto a cómo las actividades van tomando una plataforma que en este caso es digital y permite el acceso desde los celulares. Entonces, viendo que ya hoy día en la mayoría de los casos las personas podemos tener acceso a internet o a dispositivos que nos permitan esto, ¿qué podrían contarnos respecto a las acciones que están tomando las instituciones públicas respecto a la generación de ofertas culturales para la región de Magallanes y por ende que se extiende hacia el mundo? Bueno, mencionar sí que si bien la mayoría de las personas en sus casas tienen un teléfono celular o una tablet, pero pese a ello también tenemos una brecha digital importante. Y también Magallanes hace eco de ello a razón de la conectividad. Acá, si bien quizás la gran mayoría pueda tener un celular, sabemos que en comunas rurales o lugares más alejados, como por ejemplo Puerto Edén, algunas de las islas que tenemos, la conectividad no es tan buena. Y Claro. se cae, de hecho, en la isla de Tierra del Fuego, mucha gente, cuando hay un poco de viento, se cae la señal. Entonces también es un trabajo y es una situación que hay que ir ocupándonos también, porque si hacemos todo digital, también hay un grupo de personas que se van a quedar sin acceso a los bienes culturales. También es como la justa medida, el justo equilibrio entre lo presencial, que ya en estos momentos es como bien complejo, pero en algún momento vamos a poder hacerlo, o lo virtual, mediante quizás WhatsApp, o mediante plataformas como Zoom, YouTube y tantas otras que hay en estos momentos, pero además quizás sumarle desde la institucionalidad alguna especie de folleto con la información que también permita que otros, o con pendrive o con otros dispositivos que permitan que la comunidad también acceda, invento, a un taller virtual, a un curso, a un concierto, que también nos abre y nos genera otras oportunidades. Siento que por ahí también es muy importante el seguir fomentando las actividades, entendiendo que sí hay un segmento, y en Magallanes acá nos lo evidenciamos generalmente, hay un grupo de personas que no se han podido conectar. Pero también hay otro punto muy importante respecto a la conectividad, lo planteaba también Pablo y también tú, Rodrigo. Hemos podido llegar a muchas más personas en diferentes localidades, desde los territorios, y eso también es un punto a favor a la tecnología, porque estamos con talleres, por ejemplo, en estos momentos nosotros, talleres online, que tenemos una escuela de arte de oficio y tenemos a casi toda la región presente con alguna integrante, desde Río Verde, tenemos de Torres del Paine, de Puerto William. Entonces eso también es una gran alternativa y posibilidad que nos da la tecnología, porque en otros contextos hubiésemos tenido que hacer el taller probablemente acá en Punta Arenas o en Natales y haber invitado, y quizás muchas no hubiesen podido acceder. Eso también es una gran ventaja que nos entrega la tecnología. Y ya respondiendo a tu pregunta, las actividades que hemos estado realizando son varias. Nosotros partimos ya con el tema de la pandemia. En marzo se declara pandemia y empezamos inmediatamente a readecuar acciones también. Desde el ministerio se readecuaron dinero, se redistribuyeron aquellos que no se iban a ocupar porque eran viáticos, no podíamos viajar, y muchas cosas que eran internas se readecuaron, y el plan del ministerio es un plan de contingencia que llegó cerca de los 23.000 millones que fueron en beneficio del sector artístico cultural, de los trabajadores de la cultura, con diferentes postulaciones, compra de licencias para publicaciones, por ejemplo, Onda Media, que es nuestra plataforma virtual donde se alojan documentales, películas, cortometrajes de la mayoría chilenos, de realizadores chilenos. Compró licencias de estreno, o sea, películas que estaban listas pero que no iban a poder ser estrenadas en los cines tradicionales. Fue el ministerio el que compró esas licencias para que esos creadores tuvieran la posibilidad también de mostrar su arte. Por mencionarte alguna cosa, también se duplicó, se compraron muchas más licencias de libros. La Biblioteca Pública Digital era una alternativa importantísima y ha crecido su préstamo virtual en varios ceros el porcentaje, y eso también
nos da a entender que quizás muchas personas estaban muy interesadas en tener acceso a la cultura, pero quizás no tenían tiempo. También es un análisis que podemos ir después realizando en la medida del tiempo. En el mes de mayo nosotros lanzamos como Ceremi a nivel regional el Quedarte en Casa, que fue un plan que iba a apoyar, que iba en beneficio de los trabajadores de la cultura, donde nos presentaba una propuesta artística, comprábamos la licencia y difundimos, y además llegamos a la comunidad con contenido artístico, con difusión de bienes culturales para toda la comunidad. Y así como seguimos con talleres, con muchas otras actividades, y en estos momentos vamos a lanzar la próxima semana el seminario en línea A Medio Milenio del Mar, un espacio de reflexión e inspiración artística, así que también están todos cordialmente invitados, porque sabemos que lo virtual es importante y que es un momento que tenemos que aprovechar la tecnología a nuestro favor. Eso son más o menos algunas de las actividades que hemos estado haciendo en estos periodos que estamos acá. Talleres online hemos hecho bastante, cursos digitales, capacitaciones también en la virtualidad, porque sabemos que hablar de la virtualidad es muy bonito, pero los que están detrás de cámaras, los que hacen, no sé, por la grabación en estos momentos, es aprender, edición de videos también. Entonces nosotros estamos con algunos talleres para organizaciones culturales comunitarias y también para encargados municipales, para que también tengan herramientas para que puedan adecuarse también a los tiempos, porque no todos tenemos que saber todas las cosas, sobre todo en el aspecto tecnológico que es tan nuevo y tan reciente para muchos de nosotros. Claro, justamente es muy importante señalar que asimismo como es una herramienta que nos permite, nos beneficia en muchos aspectos, en términos de brechas, de usuarios, de cómo manejamos también esta información, redes sociales, por ejemplo, que cada vez toman más fuerza y hoy día, de hecho, se están generando estadísticas a través de las reproducciones de video y que esto también nos sirve a nosotros como los trabajadores y trabajadoras de las culturas para poder ir viendo y tomando decisiones. Pablo, ¿qué nos podrías contar respecto de las actividades que están realizándose, ya sea desde el mismo Servicio del Patrimonio o actividades con artistas o trabajadores del patrimonio que estén vinculados aquí a la región? Sí, acá el servicio sigue su funcionamiento a pesar de esta situación, ¿no es cierto? Hemos armado un sistema de trabajo, lógicamente que estamos sujetos un poco a las condiciones de cuarentena, etcétera, pero todos los funcionarios siguen con sus labores. Hay unas propuestas bastante interesantes, tanto así que el desarrollo de actividades de patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, dirigida por Ruth Simeone, en colaboración con la Unidad de Pueblo Originario, en relación con el Museo Regional de Magallanes, y todo eso sociabilizado además con la comunidad Yagán de Punta Arenas, Lonza, Pacuta, y también asociado con la Ceremi y las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hemos hecho una alianza muy bonita porque ha habido un trabajo sostenido en el tiempo de revitalización de la cestería Yagán, tanto así que ha llegado la expositora, ahora mañana se inaugura una exposición en Madrid, en el Museo Antropológico, con cestería Yagán, de Daniela Gallardo, que las desarrolló gracias a la colección del Museo Regional de Magallanes, con el apoyo de Cristina Furrianca, que maneja las colecciones, y desarrollaron toda una actividad de investigación. Entonces te das cuenta que, claro, esa actividad tiene que ser presencial, tiene que acudir con todas las normas de seguridad y todo, pero se mantiene ese bichito que nos hace ser investigadores y apasionados en cuanto a nuestro patrimonio. Ahí hay una cosa que por un lado es científica, pero por otro lado hay una necesidad de búsqueda, de impregnarse de informaciones nuevas según las pasiones que traigan cada persona. Y eso nosotros lo entendemos así, tenemos que gestionar y apoyar toda esta iniciativa. Lo que decía Catherine, que era la biblioteca pública digital, ha tenido un repunte enorme. Las bibliotecas han tenido que cerrar,
pero las bibliotecas siguen desarrollando actividades. Tú ves, hay clubes de lectura, hay lecturas en vivo, hay invitaciones a escritores argentinos que dialogan con las diferentes, los diferentes involucrados en esas áreas, los pueblos originarios. Bueno, ahí hay un tema que, si bien es cierto, no es presencial, también, o semipresencial, también se está planificando, en la medida que se vayan abriendo los espacios, funcionar de otra manera. Entonces estamos planificando también acciones, por ejemplo, con libros, préstamos de libros, y después hay una cuarentena de esos libros. ¿Te fijas? Entonces también hay un protocolo de señaléticas de los espacios, y en ese sentido también, por ejemplo, la Carpintería Rivera, que es otro de nuestro patrimonio cultural inmaterial acá en Magallanes, que lo hace muy particular porque hay una tradición de 10.000 años de navegación, y ahora hay una búsqueda para revitalizar esa área, una salvaguardia, digo. También nos ha llevado a desarrollar investigaciones y proyectar acciones. Entonces, la gestión del servicio se mantiene y también proyecta. Y estamos de acuerdo con avanzar, pero con cautela, debido a esta situación que no queremos retroceder nuevamente. Entonces tenemos que ir avanzando en forma paulatina. También tenemos que escuchar, y para eso están, si bien es cierto, hay conversatorios y charlas que hemos desarrollado en toda la área, desde paleontología hasta del arte mismo. También son instancias de escucha, y estamos abiertos a poder sentir lo que se está desarrollando alrededor nuestro. No vamos ciegos en esto. Y es en base a esa retroalimentación en la que nosotros podemos vivir, porque si no, no es hacia una sola dirección. Esto tiene que ser mutuo, y por eso que somos comunidad. Nosotros tenemos que encontrar los puntos comunes para poder avanzar y identificarnos con eso, en esa área, en esos recintos. Así que hay una suerte de trabajo colectivo como comunidad, y también para poder avanzar, hay que saber escuchar. Claro, ambos señalan la relevancia que han tenido las transformaciones en las bibliotecas, de ser espacios de lectura, espacios de silencio, hasta antes de la pandemia, que ya eran todos unos verdaderos centros culturales donde ocurrían charlas, talleres, juntas de agrupaciones de lectura, de escritura. Y también, de hecho, recuerdo en algún momento haber estado en el aeropuerto de Santiago, si no mal recuerdo, en un espacio que se generó ahí de biblioteca, y la gente, claro, se llegaba a conectar y se descargaba gratuitamente un libro a tu celular y podías leer, sobre todo si viajabas con niños, niñas, poder leer allí cuentos que estaban alojados en este sitio. Y me alegro mucho que podamos compartirle a la comunidad de que esta información, de que ahora hay más disponibilidad de licencias de libros para que podamos continuar la lectura y la difusión. Y también es interesante ver cómo se ha adaptado y cómo ha tenido procesos de cambio. Por ejemplo, en esta plataforma digital, cuando vemos cuentacuentos, por ejemplo, que es algo muy interesante a propósito también de los planes de lectura, que se están realizando en diversas instituciones, en Junji, en Fundación Integra, en los establecimientos educacionales, y cómo esto nos ha llevado finalmente a que nos vayamos adaptando a pesar de todas los problemas que nos compete enfrentarse, ¿cierto? En cuanto a términos de resguardos sanitarios y pandémicos. Bueno, para ir cerrando este espacio de diálogo, quisiera que concluyamos con una reflexión respecto a cuáles son las proyecciones que tenemos como instituciones públicas que velan por las culturas, las artes y el patrimonio, de cómo quizás en términos
a corto y mediano plazo vemos que va a continuar esta situación en donde prácticamente tenemos que realizar actividades en plataformas virtuales. Entonces quisiera que si pudiesen, también es el momento para continuar con las invitaciones para que la comunidad sepa que están ocurriendo cosas, ya sea en páginas web, en redes sociales, porque además lo más positivo de todo esto, que es sumamente positivo, es que el material que se sube a la red queda allí. Entonces, si no puedes verlo en el tiempo que está ocurriendo, lo puedes ver después, se agrega en una lista, te llega la notificación, en fin. Seremi, por favor, le cedo la palabra a una reflexión final e invitación. Sí, lo que dice es súper importante porque a veces muchas personas por una cuestión de tiempo están trabajando, están en otras funciones, están en la casa pero están trabajando igual, las mamás que tienen que estar con los hijos, los papás también, entonces claro. A veces esa posibilidad de hacer, de ver la reproducción después del trabajo, de la cápsula, del seminario, es sumamente importante también porque te entrega información y conocimiento, y en ese contexto, qué bueno que se sigan haciendo cosas y hay muchas instituciones públicas y privadas que siguen trabajando a full con el tema cultural, creando y subiendo cápsulas a todas partes. Ventana Cultural de los Madres, yo creo que es un ejemplo. Nosotros también tenemos la cartelera cultural que sacamos todos los días jueves, que también se comparte difusión de actividades. Dos actividades súper importantes que se nos quedaron en el tintero: el Día del Patrimonio Regional y Nacional, que también fue en formato virtual este año. Claro. Y el Día del Patrimonio Nacional, de verdad que acá en la región tuvo cerca de 26.000 asistentes, cuando en un Día del Patrimonio Nacional, pero presencial, son cerca de 10.000 aproximadamente. Entonces, igual eso es aumentó bastante y la gente se conecta a las actividades, hay actividades público-privadas, para niños, para adultos, para todos los segmentos. Otra cosa, tenemos también como ministerio la plataforma Elige Cultura. Ustedes www.eligecultura.cl y están muchas de las actividades y estamos potenciando aún más estas plataformas. Yo creo que el ministerio, esta es una reflexión, estaba un poquito más aventajado que otros. Contábamos con Onda Media, contábamos con Elige Cultura, teníamos además la Biblioteca Pública Digital, por parte del Consejo de Monumentos, el Monumentéate, que también son actividades también dirigidas a la comunidad. Entonces, había una plataforma realizada para estos fines. No sabíamos que venía esto, pero por lo menos estábamos un poquito más preparados que muchos más. También comentarte que nosotros lanzamos este año el Plan Regional de la Lectura, que también se vincula mucho con lo que tú dices, porque a nosotros nos ha tocado hacer diálogos en movimiento. Los diálogos en movimiento son escritores que van al aula donde el joven o el niño o niña había leído previamente el libro, trabajado con un profesor, y es súper interesante esa dinámica. Cuando llega el escritor a la sala, obviamente es un contacto maravilloso, porque la mayoría piensa que los escritores no están, que ya están como que están muertos, hay que decirlo así, pero cuando se dan cuenta que son muchos jóvenes, como sus papás, como sus tíos, y que están ahí vivos, es súper interesante esa interrelación. Y me acordaba de un diálogo con Andrés Montero, que él cuenta cuentos. Entonces también hace que los niños estén como súper interesados en lo que él cuenta, y genera esta pasión por la lectura que a mí me gusta llamar. Y ya yendo a la pregunta, ¿cuáles son las proyecciones? Las proyecciones son infinitas. Siento que vamos a tener que convivir con lo presencial virtual, manteniendo todas las medidas sanitarias. Va a ser una evolución como lo que ha sido en el resto del mundo. Europa, que está un poco más adelantado en la pandemia, vamos a empezar a abrir de a poco, y ya se está haciendo en el resto del país. Santiago y otras regiones están empezando a abrir cierto espacio con las medidas, obviamente, que corresponden. También van a surgir o van a revivir nuevas formas de entretención. El autocine, que también salió, los conciertos en Vox, por ejemplo, que uno no lo veía, los talleres virtuales, pero yo creo que vamos a ir volviendo a poquito, cuando se pueda, evidentemente, a lo presencial, pero siempre vamos a estar vinculados con lo virtual, porque lo virtual también, como decíamos antes, nos genera y nos da oportunidades de llegar a lugares que antes no hubiésemos llegado. Y si logramos superar la brecha digital, no solamente en el contexto de conexión, sino también con los adultos mayores, por ejemplo, personas que no están interesadas, que no les gusta, va a ser un
un gran desafío poder llegar y va a ser satisfactoria el resultado, porque vamos a poder ir generando mayor acceso a los bienes culturales a la comunidad, pero también favoreciendo y apoyando el trabajo de los trabajadores y trabajadores de la cultura. Yo creo que esta es una simbiosis que una no existe sin la otra, porque yo difundo, como Ceremi difundimos el trabajo, pero ¿de quiénes? De creadores, cultores, artistas, trabajadores de la cultura, al fin y al cabo. Esta es una rueda, y tal como decía Pablo, yo creo que la asociatividad, el tema de comunidad es súper importante para todos, y lo hemos visto en estos tiempos. Eso como reflexión. Yo creo que se va a quedar el tema de la virtualidad, va a ser una herramienta muy importante, y quizás va a ser mucho más importante en el futuro. Y bueno, este mismo seminario que vamos a hacer nosotros, el Encuentro Binacional de Museos, por el que estamos conversando, también tuvo que cambiar su forma, era presencial, iba a venir gente de Argentina acá, pero la virtualidad también nos permite finalmente encontrarnos, reencontrarnos y reconocernos. Yo creo que también esa es una gran oportunidad que nos da en este momento la tecnología. Muchas gracias por las palabras. De verdad que comparto mucho la idea de que somos una gran comunidad cultural, los que presentan, los que están tras bambalinas, los que están consumiendo la cultura y también retribuyendo. Es todo muy hermoso, y también a propósito de las instancias del Día del Patrimonio, vemos también cómo se generan alianzas entre diversas instituciones para producir un encuentro, un espacio de diálogo, en donde podemos ver también diferentes miradas. Entonces creo que igualmente me quedo con esa idea de la solidaridad entre personas que trabajamos en torno a la cultura. Pablo, por favor, si nos pudieses compartir tus reflexiones finales. Sí, Rodrigo, efectivamente, esa es la clave. Al final, encontrarnos en sitios comunes, y ahí está la asociatividad. Yo creo que es clave que para funcionar podamos relacionarnos, porque así hacemos más, nos fortalecemos mutuamente. Esto de la red MUMA es fundamental porque somos parte del mismo territorio, y esto de reunirnos en base a la cultura y al desarrollo de iniciativas, creo que es el camino adecuado, más aún en estos tiempos, para proyectarnos indivisible, reunirnos, ¿no es cierto? Y por eso que las actividades como estamos conversando del Día del Patrimonio Cultural Regional, que es la única región que tiene ese día, digamos, por lo que tengo entendido, si bien es cierto hay uno nacional, nosotros nos sentimos con la obligación de reunirnos en ese día y hacerlo conocido al mundo entero, porque nos enorgullece. En esa misma dirección, estas reuniones interdisciplinarias y que van en búsqueda de un patio común donde reunirnos, creo que es la dirección correcta. Entonces, entendiendo eso, los planes de revitalización, de salvaguardia y los planes que están destinados a la difusión de nuestros patrimonios, por ejemplo, hemos planificado un ciclo de charlas que va a comenzar ahora a principios de diciembre, donde vamos a empezar a relevar el patrimonio natural, y vamos a partir con Última Esperanza, con un ciclo de charlas sobre el patrimonio natural paleontológico. Si tú vas hacia Sierra Baguales, hacia las Chinas, donde claro, han encontrado los dinosaurios más australes, te das cuenta que puedes recorrer 80 millones de años. Atrás tú los puedes ver el recorrido del Cretácico y después en diferentes eras. Y son unos barridos, pero con una cantidad de años inmensurables, pero está muy bien explicado por los científicos que van a hacer la expedición allá. Entonces encontramos que es necesario ponerlo en evidencia, y por eso partimos con este ciclo de charlas. También viene ahora, a propósito de reunirnos, toda una organización sobre Gabriela Mistral. Hemos planificado una actividad también, estamos ahí con una reunión entre Coquimbo, la región de O'Higgins y la región de Magallanes, en torno a Gabriela, para
hacer unos conversatorios que están insertos dentro de una iniciativa ministerial también de Gabriela, por la conmemoración de los 75 años del Premio Nobel, que se celebra ahora en diciembre. Y así, en el fondo, se van abriendo los calendarios, se van abriendo los espacios, y nosotros vamos a poder empezar a también hacer visitas presenciales. Ahí hemos planificado que tal vez haya un sistema de reserva, de visitas con reserva a los espacios, de tal manera que se sepa cuántas personas van a venir, y ahí podemos también controlar los aforos, etc. Ahí está todo acompañado. Creo que también hay una manera de revisar nuestro territorio y empezar a abrazarlo desde la periferia, partir fortaleciendo nuestras áreas más extremas para poder reunirnos después en este abrazo grande regional. Y ese abrazo regional también trasciende la frontera. Nosotros somos, con nuestros vecinos, países limítrofes en zonas extremas. Entonces también nos hace particularmente vivir en un espacio común. Y qué más bonito que estar mirando hacia el Polo Sur, hacia la Antártica, estos hielos que generan toda esta imagen onírica que ha perdurado por siglos, y que hoy por hoy también todo el mundo está mirando la Antártica con unos ojos que siempre van a ser modernos, porque este es un continente blanco, misterioso. Imagínate que hace poco estaba un enjambre de sismos. Uno va a ser curioso que esté sucediendo, que viene a relacionarse también con, por supuesto, el cambio climático y toda una serie de cosas que nos hacen replantearnos todo. Entonces son épocas de replantearse, de revisitar y de pensar nuevas maneras de abarcar esto que es la cultura, el patrimonio, que es inextinguible. Por eso digo yo que está como dentro de uno esta necesidad de búsqueda. Y la única manera de llevarlo adelante es la asociatividad. Creo que eso nos va a dar las bases de todo, enraizarse en la comunidad y proyectar. Muchas gracias, Pablo. Quisiera también ahí aportar respecto a la reflexión de la asociatividad y el Día del Patrimonio Regional, que justamente esto ocurrió en una reunión del 2014, en una reunión para ver cómo había resultado la actividad del Día del Patrimonio Nacional, en donde estuvimos las personas que realizamos actividades para el Día del Patrimonio, y justamente por demanda ciudadana, que en realidad todos los espacios la gente decía, qué lindo que se haga esta actividad, debería hacerse más seguido. Entonces allí, entre reflexión y vuelta, y nos dijimos, ya, esto tiene que repetirse, y hasta la fecha ni el COVID nos pudo detener. Seguimos realizando este Día del Patrimonio Regional, que también tuvo gran impacto, y por supuesto, como recordando la idea anterior, aquellas personas que no pudieron ver las actividades, creo mucho que todas las actividades que se realizaron todavía están en las páginas web y redes sociales respectivas. Nosotros aquí también, en este espacio de diálogo, vamos a estar constantemente también compartiendo los sitios web, las bibliotecas digitales y todas las formas y espacios de acceso a las culturas para la ciudadanía, para que podamos continuar con este trabajo. Catherine, Pablo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, y queridas amigas y amigos que nos escuchan, muchas gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros, y nos vemos pronto en el Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur. Que estén muy bien. Red de Museos de Magallanes presentó este podcast del 10º Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur 2020, conducido por Rodrigo González. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART. Si quieres escuchar más episodios de podcast del Encuentro Binacional de Museos Patagonia Sur-Sur 2020, te invitamos a visitar nuestra página www.binacionaldemuseos.com.